En esta serie de videos vamos a estudiar el que hoy por hoy es el algoritmo más utilizado en la práctica para hacer ordenamiento de datos. El problema de ordenamiento es sumamente importante, tiene implementaciones en equipos que van desde los más sencillos hasta supercomputadoras y se utiliza en aplicaciones que uno piensa que pueden ser hasta triviales, como ordenar los nombres de una lista de teléfonos, hasta aplicaciones que avanzan la ciencia. Tú utilizas sorting diariamente cada vez que haces una búsqueda en Google, por ejemplo. Esos resultados que Google te da, te los está dando en orden descendente de lo que ella piensa que es más relacionado a la búsqueda que tú estás haciendo, ¿verdad? Así que cada vez que tú haces una búsqueda en Google, se está corriendo algún tipo de algoritmo de ordenamiento. Hay muchos tipos de algoritmos que me pueden dar correctamente, ¿verdad? Me pueden ordenar correctamente un set de datos. En SECOM 3033 tú estudiaste Insertion Sort, Selection Sort y Bubble Sort. Todos ellos tienen complejidad en tiempo cuadrática. En 3034 hasta ahora hemos visto Merge Sort y Heap Sort. Ambos tienen complejidad en tiempo n log n, en el peor de los casos. En este video y los que le siguen vamos a estudiar Quicksort, que es n log n en el caso promedio. Ahorita vamos a mencionar que hay casos bien raros, o sí, bastante raros, en los cuales Quicksort puede tener un comportamiento cuadrático. Ahora, esos casos son tan y tan raros que en la práctica Quicksort sigue siendo el preferido versus otros, ¿verdad? Versus otros mecanismos que son garantizados que en el peor caso son n log n. Pues Quicksort, aunque es en el caso promedio, sigue siendo el preferido porque esos casos son bien raros, además de otras ventajas que ofrece Quicksort que vamos a ver a continuación. Existen otros tipos de algoritmos denominados Radix Sort, que son O de KN. En el peor de los casos, luego en esta presentación vamos a ver qué significa esa K y por qué es que realmente, si, ¿verdad? Ahí a primera vista parecería que esa complejidad es la mejor de todas, pues vamos a ver por qué es que en realidad no se utilizan tanto como Quicksort. Antes de entrar en los detalles del algoritmo de Quicksort, vamos a hablar sobre, o vamos a dar una explicación sobre algo que yo he estado mencionando a través del curso, que es el hecho de que n log n es la complejidad más bajita a la que uno puede aspirar cuando está diseñando un algoritmo de sorting. Al menos un algoritmo de sorting basado en comparaciones. ¿Okay? Así que tanto Heap Sort como Merge Sort alcanzan el mínimo de complejidad, de orden de complejidad alcanzable para algoritmos de sorting. Vamos a ver por qué es eso. Les voy a dar una idea. Yo no voy a hablar de una demostración matemática formal, simplemente quiero darles una idea de por qué eso es cierto. Ok. Para hablar de por qué n log n es la cota, como quien dice, inferior de complejidad, pues vamos a plantearnos la siguiente pregunta primero, que al principio les va a parecer desconectada, pero luego le van a ver la conexión. Ok, vamos a pensar en lo siguiente. ¿Cuál es la altura mínima de un árbol binario que tiene n hojas? Si es un árbol con una hoja, pues tiene altura 0. Si es un árbol con 2 hojas, tiene altura 2. Mira las dos hojitas aquí, el árbol tiene altura 1, perdón. Si es un árbol con 4 hojas, tiene altura 2. Si es un árbol con 5 hojas, fíjate que lo que es como un árbol completo que tiene 5 hojas. El árbol de altura mínima es como un árbol completo. Y en este caso, en el caso de la altura 4, pues es un árbol completo y perfecto. ¿Okay? Así que podemos generalizar que la altura de un árbol que tiene n hojas se puede obtener utilizando una expresión como esta. Es la función techo del logaritmo base 2 de n. Usándolo en estos ejemplitos que tengo aquí, ¿verdad? Sí. 5 hojas, logaritmo base 2 de 5 es 2 punto y pico, pues la altura de este árbol es 3. ¿Sí? Ok. Es bastante intuitivo pensarlo, ¿verdad? Si tú quieres obtener el arbolito más bajito posible, pues ese árbol se tiene que parecer lo más posible a un árbol completo o inclusive perfecto si pudiese.
¿ok? Y en ese caso la altura de ese árbol perfecto o completo es logaritmo base 2 de n, la función techo de eso. Así que, por ejemplo, ¿qué altura mínima tendría un árbol de 35 hojas? Pues utilizo mi formulita, logaritmo base 2 de 35, 32 es 2 a la 5, así que logaritmo base 2 de 35 sería 5 punto y pico, así que función techo de eso es 6. ¿Okay? Ese árbol tendría 6 niveles. ¿Okay? Que es equivalente a preguntarse cuántas veces yo puedo dividir 35 entre 2 para llegar a 1, porque si te fijas, si la forma del árbol la forma que tiene ese árbol de altura mínima es como un árbol perfecto o completo, pues básicamente lo que estás haciendo es el número de hojas lo divido entre 2 y ese es el próximo nivel. El número de ese nivel lo divido entre 2 y ese es el próximo nivel, hasta que llego a la raíz que es 1. Bien, así que contestando bien rápidamente, podemos obtener un algoritmo de ordenamiento que tenga mejor complejidad que NLOGN. Pues la respuesta corta es no, ya yo te lo he choteado a través de todo el semestre. ¿Ok? Pero vamos a ilustrar por qué es que podemos decir que no puede haber mejor complejidad que esa. Bueno, pues imagínate que tú tienes, te inventas un algoritmo para hacer sorting. Ese es el algoritmo X tuyo. ¿Ok? Pues ese algoritmo, digamos que para el caso de arreglos de tamaño 4, pues ese algoritmo tiene que ser capaz de, dado cualquier permutación de esos datos, darte el resultado ordenado. ¿Ok? Así que no importa cuál de las 4 factorial permutaciones de listas tú le des a ese algoritmo, él te tiene que saber reordenar esos datos en el orden ascendente. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hay dentro de ese algoritmo? Pues dentro de ese algoritmo se tienen que tomar las decisiones necesarias para que cualquier permutación que tú le des aquí como input se convierta en la secuencia ascendente. Y entonces tú te puedes plantear lo siguiente: ¿y cómo yo sé cuáles son todas esas decisiones o el mínimo de decisiones necesarias que tiene que tomar ese algoritmo dentro de sí para poder ordenar esos números de forma ascendente? Pues uno puede explicar el número de operaciones que debe tener ese algoritmo dentro de sí utilizando un árbol de decisiones. Un árbol de decisiones es un árbol que describe exhaustivamente las decisiones que debe tomar un algoritmo para lograr cada uno de sus posibles resultados. Los resultados de ese árbol están en las hojas, mientras que los nodos internos lo que representan son las comparaciones que tiene que haber entre los datos para llegar a las soluciones que son las hojas. Bueno, ejemplo, para decidir el orden de un arreglo de 2 elementos, digamos que te dan un arreglo que tiene A0 y A1, y tú tienes que ponerlo en orden ascendente, ¿verdad? A0 siendo un elemento de un arreglo y A1 el otro elemento del arreglo, ¿verdad? Pues para tú poder ordenar ese arreglo de dos elementos, tú lo único que tienes que hacer es comparar A0 contra A1. Si A0 es mayor que A1, pues entonces el orden es que A1 es el menor y A0 es el que le sigue, ¿verdad? Esta es la ruta donde se hizo cierta la comparación. Si A0 no era mayor que 1, pues entonces el resultado debe ser que el arreglo ordenado es A0 y después A1. Así que el árbol de decisiones que hace falta para decidir el orden de un arreglo de 2 tiene 2 hojas, ¿verdad? Que son las posibles permutaciones de ese arreglo, y tiene un nodo interno, que es esa comparación. Y es un arbolito que tiene altura 1. Vamos a verlo con el caso de 3. Digamos que tenemos un arreglo de 3 elementos. Para decidir el orden de esos 3 elementos, necesitamos un árbol de decisiones como el siguiente. Voy a poner mi foto por aquí. Necesitamos comparar A0 contra A1, necesitamos comparar A2 contra A1, ¿verdad? Y cada una de estas rutas nos va a llevar a una hoja que tiene una de las posibles permutaciones del arreglo original. Por ejemplo, vamos a seguir esta ruta. Si A0 es mayor que A1 y A1 es mayor que A2, entonces quiere decir que A2 es el menor, ¿verdad? Seguido de A1 y seguido de A0. Así que en ese caso la permutación que corresponde es A2, que es el menor, A1 seguido de A0. Vuelvo.
cada una de estas rutas corresponde a una de las 6 posibles permutaciones que tiene el arreglo original de 3 elementos. Fíjate como el arbolito en este caso tiene 6 hojas, y para un arbolito de 6 hojas yo necesito altura, que es 1, 2, 3, altura 3. ¿Ok? ¿De dónde viene esa altura 3? Bueno, tengo el arbolito aquí en pantalla, pero si no lo tuviéramos, recuerda la formulita que vimos ahorita, que era logaritmo base 2 de la cantidad de hojas. Logaritmo base 2 de 6, que es 2 punto y pico, función techo de 2 punto y pico es 3, y de ahí los 3 niveles. ¿Okay? Pues vamos a llevarlo al caso general. Si tú tuvieses que ordenar un arreglo de n elementos, pues ese arreglo de n elementos va a tener ¿cuántas permutaciones? Va a necesitar n factorial permutaciones. Así que las hojas de ese árbol son, en cantidad, son n factorial. Ese árbol tendría altura, ya que tiene n factorial hojas, tendría una altura de logaritmo base 2 de n factorial, función techo de eso. Así que la altura de ese árbol es de este orden, logaritmo base 2 de n factorial. Pero ¿cómo compara ese logaritmo base 2 n factorial con los otros órdenes que conocemos, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados a o de 1, o de n, o de log n, etcétera, etcétera. Resulta que o de log n factorial crece como n log n. Y ahí está la intuición de por qué tú no vas a poder encontrar un algoritmo en base a comparaciones cuya complejidad sea menor que n log n. ¿Okay? Para poder ordenar un arreglo de n elementos, las decisiones que va a tener que tomar tu algoritmo tienen que seguir, en el peor de los casos, la ruta más larga de ese árbol de decisiones, y esa ruta más larga tiene el largo de n log n. ¿Okay? Así que podrás encontrar múltiples otros algoritmos n log n, pero uno que sea menor de n log n, pues no, matemáticamente imposible.